Nueva alianza entre Nayib Bukele y Javier Milei. Su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con Nayib Bukele en la CPAC y tuvieron conversaciones muy importantes en temas de seguridad. ¿Se convertirá Argentina en El Salvador 2.0? Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad. Hola Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Andrés, un saludo a todos los que nos ven. Pues bueno, vamos a comenzar directamente a lo que viene a este tema. Vamos a ver el video de la reunión entre Patricia Bullrich y Nayib Bukele. Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante. Haber bajado la criminalidad como la bajaron y todavía soportar las críticas cuando han salvado millones y millones de vidas, la verdad que es increíble. Es increíble. Así que queremos realmente trabajar y ver lo que han hecho. Nosotros tenemos mucho esfuerzo y necesitamos llegar a ese lugar también. Seguro que sí, claro. Sí, vamos a llegar. Y ahora estamos haciendo un cambio importante en la empresa. Lo estamos viendo desde afuera, pues, pero Sí. lo estamos viendo. Cuéntanos, Richard, ¿qué opinas sobre estas declaraciones de Patricia Bullrich, estos elogios hacia Nayib Bukele? Bueno, en primera instancia, obviamente, súper más que merecidos. Creo que El Salvador hoy en día es referencia mundial de unas políticas efectivas de seguridad y obviamente un gobierno como el de Javier Milei y principalmente desde la logística y el liderazgo en temas de seguridad de Patricia Bullrich, que siempre ha sido partidaria de la mano dura, creo que es algo muy normal que obviamente no es la primera vez que se da. De hecho, si recordamos, días después de haber ganado las elecciones, hubo una reunión entre Fernando Villatoro y Patricia Bullrich para discutir estrategias de seguridad y nuevamente buscar esa asesoría. Algo que en reiteradas ocasiones Bukele ha aclarado que no son asesorías, sino más que todo como cooperación. Ellos no se creen asesores en temas de seguridad para con la Argentina, sino como cooperadores, que es algo bueno, aparte de ser un comentario muy humilde, es empático, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es algo muy normal que se está dando entre ellos. Además, creo que hay simpatías, tal vez no en todos los temas ideológicos, por parte de Nayib Bukele y el gobierno de Javier Milei, pero sí en algunos que pueden coincidir más que con gobiernos de izquierda en toda la región. Entonces, es como que, bueno, me acerco más al que comparto con más elementos, el que tengo más elementos en común. Y efectivamente creo que hoy, a sus distintos modos de ver las cosas, creo que ambos gobiernos representan parte de una derecha, una nueva derecha que ha evolucionado con el tiempo y que de alguna u otra forma se ha convertido en los gobiernos que probablemente sean los más populares de Latinoamérica, o algunos de ellos. Sí, creo que justamente estas declaraciones son muy importantes porque marca, como tú dices, el territorio en la arena política en la que se encuentra, especialmente en el escenario político latinoamericano que hemos visto entre el garantismo y el punitivismo. Hemos visto cómo justamente la derecha se ha enfocado más que todo en el punitivismo y esa es la postura que demostró Patricia Bullrich en el pasado y que lo demostró ahora. Y así como tú mencionas, la primera reunión que hubo entre los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich y Villatoro de El Salvador, también encontramos antes unos vestigios de esta alianza que parece que se quiere formar entre el gobierno de Javier Milei y el gobierno de Nayib Bukele. Si nos vamos a declaraciones que Patricia Bullrich compartió presuntamente con Clarín, podemos observar cómo hay otra, esta es la versión pública, pero también conseguimos una versión privada. Según Clarín, justamente cuando terminó el discurso, Bullrich y Bukele conversaron por 10 minutos sobre lo que ambos hicieron en materia de seguridad. Bullrich le dijo a Clarín que básicamente Bukele la invitó a El Salvador para que vea en el terreno que su programa es un proyecto integral, que no es solo cárcel. Fue un buen primer contacto para trabajar juntos, según lo que dice Patricia Bullrich, y ella le contó básicamente cómo estaban trabajando y Bukele le dijo, vení porque nosotros teníamos un país tomado y la gente hoy se siente liberada y sé que ustedes están haciendo un gran esfuerzo.
Asimismo, la ministra le dijo al gobierno argentino tenía la decisión de ir para adelante en el combate contra el crimen organizado y apretar el acelerador. Básicamente, justamente lo que nosotros estamos hablando de mano dura. Y le contó los avances importantísimos que habían hecho en Rosario. Una de las cosas que también sorprende, y lo vamos a ver en unos segundos, es justamente cuando Bukele ganó las elecciones, en El Salvador. Antes de su discurso dio una rueda de prensa en donde justamente se declaró con respecto al gobierno de Javier Milei. Y lo vamos a ver de una vez para luego ir a las opiniones. Hay similitudes, sobre todo el hecho que somos latinoamericanos, hay similitudes culturales, hay similitudes entre cómo se forman los fenómenos delincuenciales, que se forman generalmente producto de la pobreza, y hay bastantes similitudes en las cuales se pueden tomar como ejemplos lo que pasa en El Salvador y lo que pasa en otras partes del mundo. Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich no asesoría, porque creo que no es esa la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas de seguridad, que es lo que hemos platicado, pero cualquier otro también. Pero sí, yo creería que el problema en Argentina es más pequeño, preocupante, sobre todo en Rosario y en algunas zonas, pero es más pequeño que El Salvador y por ende, si bien se pueden aplicar algunas cosas y sería, creo yo, positivo aplicarlas, no tendría que ser tan drástico porque el problema, comparado al que teníamos en El Salvador, la capital mundial de los homicidios, creo que es bastante menor como para aplicar un medicamento menor. En el tema del presidente Milei, yo solo he hablado una vez con él, me dio un panorama de Argentina muy difícil y sobre todo en lo económico, en el tema de las divisas, en el tema de la inflación, etcétera. Va a ser muy duro enfrentarlo de cualquier manera que se haga. Entiendo que hay mucho talento y mucha gente muy inteligente con él, aparte de que él es una persona inteligente también, pero va a ser difícil resolverlo. Bueno, entonces ahí veíamos justamente las declaraciones de Bukele con respecto a el gobierno de Javier Milei justo después de ganar las elecciones en la rueda de prensa que ofreció. Y justamente una de las cosas que más podemos rescatar es cómo Bukele básicamente está al tanto de la situación de Argentina de temas de seguridad, de cómo provincias que en principio ningún presidente tendría que saber porque son asuntos demasiado internos y Bukele los está manejando. Yo creo que esto es un signo de que esta alianza entre el gobierno de Nayib Bukele y de Javier Milei es real, entre los ministerios de seguridad, que hay trabajo de por medio, más allá de lo que nosotros sabemos, y que se vienen cosas bastante interesantes para Argentina también. Yo también creo que Bukele entiende que si hace las cosas muy bien en un ámbito en específico, se convierte en referencia y por ende puede también generar un impacto no solamente dentro de su país, sino en otros. Y es por eso que estudia casos tan particulares, o sea, como decirte, bueno, la situación en Rosario, como tú lo dices, es una pequeña parte de toda la Argentina que no necesariamente debería saberlo, no debería ni siquiera enfocarse en eso, pero lo hace porque entiende que, bueno, hay una situación de vulnerabilidad ahí y de inseguridad que puede ser atacada y en el cual él puede ser referente y fuente de cómo se debe atacar. Ahora bien, algo que yo sí creo que es súper, súper importante es que Bukele acá en estas declaraciones sobre todo es sumamente práctico y realista. Él entiende que a pesar de que hay similitudes diversas, sobre todo en la generación de crimen organizado en toda Latinoamérica, también hay distintas diferencias, o sea, grandes diferencias. Y eso es importante porque muchos de los críticos de Nayib Bukele y de todos sus seguidores dicen que, bueno, que todos sus seguidores quieren que Bukele, que los demás presidentes apliquen lo que Bukele está haciendo. Está bien, probablemente muchos seguidores quieran que se aplique la mano dura, pero no de la misma forma porque no tendría sentido. O sea, es muy distinto en un país como El Salvador, donde estaba tomado en su mayoría por pandillas, donde había tantas muertes, más de 40.000, más de 40 muertes diarias, a diferencia de un país como Argentina. Y él lo dice. O sea, obviamente sigue siendo preocupante porque son vidas humanas. Sin embargo,
no es de la misma magnitud y por ende no se pueden aplicar las mismas medidas. Son diferentes contextos. Si me preguntan a mí qué contexto se asemeja más, uno diría que, bueno, Ecuador se asemeja mucho más a El Salvador en ese aspecto en específico, la situación actual, por los índices de criminalidad y por la contundencia que tiene el crimen organizado. Pero en Argentina, ciertamente hay un problema de delincuencia, pero no a tal magnitud. Por ende, el asesoramiento es muy práctico y muy realista, por lo menos como lo plantea Milei, como lo plantea Bukele. Ahora bien, para aclarar un poco lo que decía Bukele en ese video de esa conversación que tuvo con Javier Milei, que dice que es la única, él le planteaba a Milei que habían 3 escenarios complicados a los que se enfrentaba. Primero, un sistema que no estaba de acuerdo con sus ideas promovidas. En segundo lugar, la situación del país, debido a que Bukele piensa que Milei recibe una Argentina con una complicada situación económica que define básicamente como una bomba de tiempo. Y por último, las decisiones, porque afirma que cada decisión puede tener un efecto perjudicial, incluso si se tomara bien. Porque no garantiza, tomar una buena decisión no garantiza unos buenos resultados. Entonces que hay que ser muy prudente con ello. Eso solamente para aclarar, si no tenían contexto de esa parte del discurso, pero a eso es lo que se refiere Bukele en esa conversación. Totalmente. Y creo que esto es una parte de lo que nosotros venimos hablando, del movimiento que también se está formando en América Latina de la nueva derecha. Y es que justamente no se trata de necesariamente compartir todas las opiniones de todo, sino más bien de entender el contexto general en el que se encuentra y de cómo estas alianzas pueden generar más frutos que percances. Esto es justamente lo que estamos viendo, porque Bukele justamente lo dijo en el space que hizo en X, que él no comparte muchas cosas de Javier Milei. Probablemente, de hecho, lo vimos también en el discurso de Nayib Bukele, que dio un discurso muy económico, eso fue también muy raro, y luego vamos a hacer un análisis sobre eso, y él hablaba sobre políticas o hablaba sobre un análisis muy poco liberal, un análisis económico muy poco liberal. En este sentido, evidentemente son diferencias que hay con Javier Milei, pero Javier Milei entiende, así como lo entiende con Donald Trump, que de hecho el mismo discurso de Javier Milei fue en contra de muchas de las políticas que hizo Donald Trump, igual podemos ver la admiración que tiene hacia él, porque hay un espacio general y se entiende que el verdadero enemigo como tal es la izquierda latinoamericana que empobrece a los ciudadanos. Y justamente de eso se trata. Ok, no tenemos estas diferencias económicas, no importa, pero podemos trabajar en temas de seguridad y nos seguimos apoyando porque tú has hecho un buen trabajo y yo quiero hacer un buen trabajo y tú sabes que yo quiero hacer un buen trabajo y por lo tanto de esta alianza puede salir muchísimo más frutos. Y de eso es lo que se trata justamente esta reunión entre Patricia Bullrich y Bukele y esta sincronización que se está dando entre ambos gobiernos para poder vencer la inseguridad en Argentina. Incluso hay como muchas coincidencias, o sea, siento que la mayor cantidad de diferencias pueden estar más que todo en el ámbito económico, pero si uno evalúa las declaraciones de los tres, tanto de Bukele, de Trump y de Milei, se acercan mucho en lo social. Y eso es algo importante, porque no solamente tenemos que definir izquierda y derecha como mayor intervención del Estado en la economía o menor intervención del Estado en la economía, sino también en el ámbito social. Bukele criticó en esta reunión a la ideología de género promovida por el sistema educativo. Algo que Javier Milei también plantea como una crítica y Donald Trump reiteradas veces también lo ha planteado como una crítica. Nayib Bukele está en contra, por ejemplo, del aborto, algo que Javier Milei se caracteriza por estar en contra, a pesar de que tiene amigos que son pro-choice, de hecho, lo hemos visto varias veces, por lo menos como su amistad con Gloria Álvarez, por ejemplo, pero él sí se plantea como alguien pro vida, al igual que Donald Trump. Entonces hay muchas similitudes que también se notan en el ámbito social, no solamente en temas de seguridad, a pesar de que hay diferencias, sí. Pero ellos entienden que, bueno, que al final esto no se trata de una batalla en lo económico solamente. Esto se trata de una batalla que va mucho más allá, con una izquierda que en verdad está cambiando paradigmas y está cambiando la forma de pensar de varias generaciones y que cada vez se vuelve más peligrosa para ellos. Totalmente. Y nada, para ir concluyendo,
extender mi gratitud de esta alianza que nosotros estábamos esperando muchísimo entre el gobierno de Nayib Bukele y Javier Milei, porque entendemos los seguidores, por lo menos este movimiento que se está formando de la nueva derecha, entendemos justamente la importancia que tiene este tipo de alianzas también, en términos también de política exterior, en términos de apoyo, porque justamente nosotros también entendemos que la izquierda latinoamericana está demasiado organizada. El Foro de Sao Paulo es un ejemplo de ello. Denme una referencia en los comentarios de una organización tan buena en términos de derecha como el Foro de Sao Paulo. En términos de organización, probablemente podemos conseguir unos como el Grupo de Lima, que ya se extinguió básicamente, porque ya los países que estaban de derecha ahora son de izquierda, y sin embargo ya no existe como tal. Entonces, esto es justamente uno de los primeros pasos que hay que ir formando, entender y limar las diferencias, encontrar las similitudes y a partir de ahí construir para evitar que otra vez vuelva la revolución rosa en América Latina. Una vez escuché a alguien que decía, es un politólogo que decía que si yo pienso exactamente igual que otra persona, alguno de los dos está mintiendo, porque nadie piensa exactamente igual que una persona. Pero cuando tú eliges, cuando decides que un mandatario va a gobernar tu país, le das su voto, su confianza, tú tratas de inclinarte por quien comparte mayor elementos contigo. Y creo que eso es lo que está pasando acá. No son exactamente igual. Bukele no es igual a Milei, Milei no es igual a Trump. Pero, y bueno, Patricia Bullrich en este caso, que es el tema central del video, pero comparten una gran cantidad de elementos que los hacen asemejarse más y agruparse más que con otros que sinceramente no comparten mucho. Que bueno, en este caso sería la izquierda. Entonces, en este sentido, creo que es una alianza muy inteligente, es una alianza importante y que, por lo que decía al principio, sobre temas de popularidad, ha dado grandes avances. Por excelencia, las personas de izquierda son excelentes comunicadores. O sea, hacen literalmente una transformación en la sociedad para que los apoyen, para que compren sus ideas, para que suenen más bonitas de la que realmente son, para que literalmente puedas comprar el efecto inmediato de lo que se ve, pero no te des cuenta de lo que no se ve en sus propuestas. Pero ahora parece que está dándose la vuelta al tablero. Son los de derecha que se están sabiendo comunicar mejor, que saben vender mejor sus propuestas, que están vendiendo los efectos positivos de su propuesta y que poco a poco están generando estos auges de popularidad. Tanto así que Trump se postula como probablemente el próximo presidente de los Estados Unidos, tanto así que Bukele es el mandatario con mayor popularidad en el mundo, seguramente, y tanto así que Milei rompió récords en las votaciones de las elecciones, de las votaciones en Argentina, contra un Sergio Massa que era proveniente de un kirchnerismo que siempre, desde Néstor, ha sido dominante, a excepción del trayecto de Macri. Entonces, en ese sentido, enhorabuena, porque realmente creo que se están organizando de la forma, o por lo menos es el inicio de la organización. Faltan muchos países aún por unirse, pero la realidad es que está dando frutos. Excelente, Richard, sí. Y justamente es esto, ellos nos están enseñando la guía. Es básicamente una guía de cómo vender bien las ideas de la nueva derecha. Porque justamente no se trata nada más de, bueno, conseguir el poder y ya. Se trata de entender que tú puedes tener una buena idea, pero si esa idea no la sabes transmitir, no va a llegar a nada. Y eso es lo importante, porque las malas ideas están llegando y las buenas ideas no están llegando. Y ya para concluir, nada, les pedimos a los que siguen viendo este video en este momento que por favor se suscriban, que le den like, porque eso nos va a ayudar a seguir haciendo muchísimos videos así y a que lleguen a más personas. Gracias y hasta luego.